Bueno, muchas gracias, María, por esta presentación. Alguien preguntaba en el chat, que he visto que salía, que cuál era mi página. Es Un Mar de Terapias. Es una escuela y además es mi marca comercial. Cuando creamos esta marca y le pusimos este nombre, con la ayuda de una amiga diseñadora, lo que hicimos fue intentar darle un nombre que englobara todo lo que era la esencia de lo que yo hacía y también de cómo vivía mi vida y de cómo vivía la ayuda a los demás. Porque siempre he sido una persona polifacética. Esto a veces era algo que, bueno, las que coincidéis conmigo sabréis que normalmente te dicen, ay, no puedes hacer tantas cosas, es imposible que hagas tantas cosas y las hagas bien. Pero la verdad es que hay gente que sí, que es capaz de hacer muchas cosas y hacerlas bien. Y entonces aquí lo que intentamos fue dar la idea de cuál era mi trabajo y cuál era la inclinación, porque durante muchos años toda esa formación que fui recibiendo y todas esas experiencias de vida, lo que conseguí fue aunarlas, integrarlas para poder hacer una marca y para poder construir este método de un mar de terapias para el estrés y la ansiedad que englobara todos esos aprendizajes. Y eso la verdad es que fue muy fácil cuando me liberé de esas creencias sociales de que el polifacetismo no funciona. Cuando me di cuenta de que era lo que realmente funcionaba y que era lo que realmente era mi esencia. Deciros también, bueno, estoy ahora mismo en España, en Madrid. Como le comentaba antes a María, es un placer estar aquí. Y para mí, además, es un placer el poder hablar de la alta sensibilidad, el poder hablar sin mascarilla en estos días también, simplemente y generalizando, y sobre todo el poder sentir que muchas personas de todo el mundo estamos aquí unidas en un mismo momento, con una misma intención, ¿Cómo y que sabes bien? estemos donde estemos, podemos estar aquí. Hola, Olga, apaga el micrófono, porfa, que te estamos oyendo. Vale. Hola, perdón. Nada, nada. Es que según vais entrando, bueno, como decía, para mí es un gusto el pensar que esta tecnología, que este gran regalo que tenemos actualmente en la sociedad, podamos utilizarlo para construir, para hablar, para poder hacer una comunicación mucho más extensa en todo el planeta. Así que hoy os voy a hablar concretamente de la alta sensibilidad y os he preparado. Hola, Rosa. Cierra tu micrófono, porfa. Y os he preparado una presentación para que vayamos viendo una orientación y como os decía las que estabais desde el principio, si tenéis que decir algo y me queréis preguntar algo, sencillamente le dais al micrófono y me preguntáis o escribís en el chat y María me lo va diciendo, ¿vale? Si yo no lo veo. Así que sois libres de intervenir cuando os apetezca, cuando cualquier cosa os llame la atención. ¿Veis mi pantalla? Sí, se mira, se mira. ¿Veis el rojo? Sí. Vale, perfecto. Bueno, esta es una imagen que yo elegí también, que cuando, si queréis visitar luego los vídeos que construí para dar a conocer la alta sensibilidad, esta es la imagen que le di, porque me parece muy representativa de la alta sensibilidad, porque veis cómo sobre esas patitas tan finitas y tan delgaditas es capaz de mantener ese cuerpo y ese buche de donde luego van a salir esos sonidos preciosos y maravillosos de su canto. Y además me parece que vemos cómo esa ramita tan finita luego da esa maravilla de flores, que ahora entenderéis por qué a mí me pareció una imagen que merecía la pena. No, ahí está. Ay, un momento. Ay, quiero volver atrás. Un momento. Bueno, hoy os quiero hablar de qué es ser altamente sensible desde mi perspectiva. Yo os voy a recomendar libros, os voy a recomendar incluso pequeños hábitos que pueden venirnos muy bien, pero sobre todo lo que quiero que sepáis desde el principio es que yo os voy a hablar de cuál ha sido mi experiencia, de por qué yo decidí hacer un congreso sobre sensibilidad y darlo a conocer a todo el mundo, y de por qué también hice un congreso sobre estrés y ansiedad. Y eso lo vais a entender poco a poco según os voy enseñando.
Decía María que le había llamado la atención, aparte de toda la formación, esto de artesana de vida. Bueno, porque uno de mis oficios es la artesanía, y yo creo que más allá de la artesanía, uno de mis profesores me dijo: tú no eres solamente artesana con tus manos, tú es que eres artesana de la vida. Y entonces decidí que efectivamente esa era mi verdadera misión, y por eso decidí incluirlo, y así es como yo me siento. Soy experta en gestión de la sensibilidad, el estrés y la ansiedad, porque, como también os decía María en la presentación, pues durante muchísimos años yo he padecido estrés, ansiedad, estados de depresión, y todo eso tenía mucho que ver con esta alta sensibilidad. Por eso para mí fue un alivio descubrir la alta sensibilidad. Fue un alivio porque después de todos estos años y toda una vida sintiendo que eres un bicho raro, sintiéndome como extraña, como fuera de lugar constantemente, sintiendo que no cuadras allá donde vas, sintiendo que ¿por qué a mí me pasa esto y por qué yo veo esto y nadie lo ve? ¿Por qué yo estoy en este lugar y percibo todas estas sensaciones y las demás personas dicen que eso, que me lo estoy inventando? Este tipo de situaciones diarias son las que me llevan después a sentir ese gran alivio cuando descubro la alta sensibilidad. Según iba leyendo y estudiando, iba descubriendo la alta sensibilidad pues en un libro en la biblioteca, en otro libro, en otro sitio, pero como que venían pinceladas. Era algo que como hace 30 años así ni siquiera se conocía. Y además estaba muy relacionado con las personas, digamos, que tenían tendencia a la depresión o tendencias al aislamiento. Entonces, era algo como que aparecía en ciertos estudios, en estudios de psicología, en estudios de sociología y de psicología social también, pero que realmente no tenía un nombre. Entonces, cuando yo descubrí que existía algo que se llamaba alta sensibilidad, fue cuando de repente dije: ahí va, pero si es que esto es todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida. Y por eso fue tal alivio, porque me di cuenta de que esas sensaciones tenían un sentido. Y por eso el nombre de mi congreso es Sensibilidad con Sentido, porque cuando le das sentido, cuando tienes ese conocimiento, las personas somos seres inteligentes. Y cuando desarrollamos esa inteligencia con la comprensión y podemos encontrar esa coherencia entre el sentir, el pensar y el hacer, entonces es cuando nos sentimos realmente en armonía. Y eso fue lo que me ocurrió a mí. ¿Cómo sucede este descubrimiento de la alta sensibilidad en el mundo? Bueno, pues lo primero que yo encontré fue a esta mujer, Elaine Aron, y apareció por ahí hace un montón de años, pero en artículos académicos rarísimos, todo en inglés y en cosas ahí que tenías que rebuscar mucho y hacer un proceso de investigación. Yo la encontré de casualidad, no la encontré porque lo buscara, sino porque la tenía que encontrar. Era algo que estaba preparado para mí. Entonces, Elaine Aron es una psicóloga norteamericana, su marido es psiquiatra, y ambos tenían una consulta, y ella se dio cuenta de que muchas de las personas que se acercaban a su consulta con tendencia a la depresión y que estaban ya diagnosticadas o que se diagnosticaban de depresión, tenían ciertas características que eran muy similares y tenían ciertas características en común que el resto de personas no las tenían. Entonces empezó a investigar con todas estas personas que iban a su consulta, lo comentó con su marido y ambos empezaron a hacer una investigación profunda sobre estas características similares que tenían estas personas. Y ahí fue donde descubrieron, a ver si se pasa, ahí es donde descubrieron que el 20% de la población es una persona altamente sensible, y ella lo llamó el don de la sensibilidad. Y este es el primer libro que os voy a recomendar. Es un libro que, por supuesto, tiene una tendencia en su escritura y en su forma de expresarse norteamericana. Entonces, es el primer libro que se conoce y que da a conocer realmente todas estas investigaciones y todos los descubrimientos que hace Elaine Aron. Ella llama a las personas altamente sensibles highly sensitive person,
y cuando empieza a trabajar con estas personas se da cuenta de que esto, la alta sensibilidad, es un rasgo de la personalidad. Lo que hasta ahora estaba diagnosticado como enfermedad, porque las personas que se diagnosticaban con depresión y que tenían estas características ya estaban diagnosticadas como personas enfermas, empieza a ser simplemente un rasgo de la personalidad, con ciertas tendencias, pero un rasgo de la personalidad. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Se descubrió hace algo más de 30 años y fue Elaine Aron, como os decía, quien le dio nombre y lo dio a conocer. Ahora os quiero contar también que en Europa, que creo que, bueno, Olga y alguna persona más que ahora como no veo quién entra y quién sale, estamos por aquí, en España y en Europa su mayor referente es Carina Cejes de Bey. Y ella construyó este acrónimo PAS, que es lo que sabemos en lengua española, que es persona altamente sensible. ¿Vale? Porque os lo digo porque si veis por ahí escritos en inglés vais a encontrar el HSP de Highly Sensitive Person, ¿vale? Pero nosotras siempre hablamos de PAS, de persona altamente sensible. Y fue Carina, que ha sido la persona y sigue siendo la persona que traduce los libros de Elaine, quien hizo este acrónimo para poder denominarlo de una manera más relacionada con el castellano. Cuando hablamos de este rasgo de la personalidad, hablamos de 4 características principales que son las que Elaine descubrió que eran esas características comunes que tenían todas las personas con las que ella trabajaba. Y ella y su marido descubrieron que este 20% de la población, que ahora se habla de que puede llegar incluso a más, puede llegar incluso a un 30%, que tenía estas características comunes, siempre estaban alrededor de estos 4 pilares. El primero es la estimulación sensorial. Ahora os iré hablando un poquito de cada una, pero para que vayamos entrando de una forma global, es como si todos los sentidos estuvieran siempre despiertos, o al menos más despiertos de los que las personas que no son altamente sensibles están acostumbradas a sentir, con lo cual es como si nuestra capacidad olfativa, táctil, visual, auditiva, incluso esa percepción que podemos llamar ese sexto sentido, eso que vemos, que sentimos, pero que a veces no sabemos explicar, esa intuición, también están como a flor de piel. Es algo que siempre están estimuladas, como si nuestro sistema nervioso estuviese activo más tiempo y de una manera más intensa. Por otro lado está la profundidad. Perdón, que voy a cambiar esto de sitio también. Por otro lado está la profundidad en el desarrollo del pensamiento. Esto se refiere principalmente a esta manera que tenemos de pensar sobre situaciones que al resto a lo mejor le parecen cosas absurdas o nimias, pero que a nosotras nos parece algo importante y que en ese momento queremos conocer su estructura. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Y aquello por qué pasó? Y esto otro, si yo hago esto y hago aquello otro, ¿surgirá algo diferente? ¿Será lo mismo? ¿O qué pasará si nuestro pensamiento siempre está intentando llegar más allá, más a lo profundo? Por eso también a veces podemos caer incluso en este run run constante, que es lo que nos produce luego también más tensión y más estrés y ansiedad. Por otro lado, esta es una de las características del rasgo que son más maravillosas porque nos ayuda, que Marina lo sabrá bien porque nos conocimos precisamente en el reto de cómo disfrutar de la vida. Esta percepción del detalle y de los matices es lo que nos ayuda a poder percibir esos pequeños regalos que nos da la vida a diario, esos pequeños regalitos que por muy niños y pequeños y poco perceptibles que parezcan, si eres capaz de disfrutarlos, te pueden dar una inmensa satisfacción. Y después, este cuarto pilar sería la gran emocionalidad.
Esto se relaciona con empatía y con otro tipo de aspectos relacionados con la ayuda que comentaba María también en la presentación, pero sobre todo es una gran intensidad emocional. Es como si una emoción la viviéramos de una manera mucho más intensa que el resto. Esto vamos a ir poniendo ejemplos y ya veréis cómo lo vamos a entender todas perfectamente. Hay unas Disculpe, ¿puedo hacer Sí, una consulta, una pregunta con esa relación sí, a la último pilar? El hecho de, por ejemplo, desde chica yo siempre, cada vez que he visto películas y cosas así, y hasta ahora, siempre termino llorando, ¿no? No sé si eso tiene que ver con ese último pilar que mencionaste. De chica mi hermana me contaba que me decía cada vez que veíamos una película, pero no llores, Daniel, es película, ¿no? No sé, sí, mis papás me tenían que sacar del cine, por ejemplo. sí. Daniela, ¿te llamas? Sí, Daniela Soldi, disculpa, ¿cómo estás? Es Soy que de Perú. no lo veo al compartir la pantalla. Sí, Daniela, tiene Ah, muchísimo que ver, vas a verlo más adelante. Efectivamente, esta gran emocionalidad tiene que ver no solamente con las emociones que vivamos en nuestra vida diaria, sino con los personajes o con las situaciones. Efectivamente, cuando vas a un cine y ves que la persona de al lado llora moco tendido y que tú la entiendes perfectamente, es que probablemente esa persona es Paz porque está viviendo lo que ve en la pantalla de una forma intensa, está sintiendo esas emociones y las está haciendo suyas, que ahí es donde está la dificultad para poner límites que tenemos los PAS o las PAS. gracias. Nada. Bueno, como decía, hay características generales que son importantes también conocerlas porque fue muy difícil y todavía hay algunas críticas al respecto, como siempre, de si esto es una enfermedad, es un trastorno, es un rasgo de autismo, que también a veces se ha considerado así. Entonces hay que tener en cuenta que tiene también ciertas características generales que están demostradas y que se ha investigado sobre ellas durante muchos años para que sea conocida de una forma más científica. Y una de estas características es que es hereditaria. La alta sensibilidad, cuando yo sentí ese alivio, fue cuando me empecé a dar cuenta de, claro, es que por eso mi tía, es que por eso mi madre, es que por eso mi tío, es que por eso mi prima o mi sobrina. Te das cuenta de que hay personas a tu alrededor, personas de tu familia, que también son personas altamente sensibles. Yo creo que mi abuelo materno, por ejemplo, era una persona altamente sensible. Jamás lo supo, ni jamás le hubiera dado tiempo a saberlo, porque además murió mucho antes de que esto fuera descubierto y nombrado, pero es algo hereditario. Cuando lo descubrimos, está bien que nos fijemos también en desde dónde puede venirnos, desde dónde puede llegar esta alta sensibilidad, porque es muy probable que venga desde tu linaje femenino o desde tu linaje masculino, y el ver desde dónde llega y esos lazos que se han ido creando también te va abriendo un poquito más al conocimiento sobre el rasgo. Como ya he dicho antes, existe una prevalencia del 20%. Hay varias personas investigando y las personas que están investigando, algunas de ellas están en este Congreso de Sensibilidad con Sentido, abogan porque es más del 20% de la población. O sea, que piensan que bastante más del 20% somos personas altamente sensibles. También considero esencial conocer que la alta sensibilidad no solamente es introversión, sino también extroversión. Hay muchas personas altamente sensibles que son personas introvertidas que precisamente por esa timidez es por lo que fueron a la consulta de Elaine Aron. Muchas de estas personas tienen una timidez excesiva para la normalización de nuestra sociedad. Entonces son personas PAS con una tendencia a la introversión, pero también hay personas PAS, con una tendencia clara a la extroversión. Y luego hay otro tipo de tendencias, al estrés y la ansiedad. Esto tiene muchísimo que ver con esa sobreestimulación sensorial. Me parece que María os lo puso también, pero en la parte gratuita donde están los vídeos gratuitos de mi web, también tenéis algún vídeo que habla sobre la sobreestimulación sensorial.
y específicamente. Y claro, ¿cómo yo no voy a vivir ese estrés y esa ansiedad a lo largo de mi vida? Con 4 años cosía, tejía, leía, escribía, mi mente estaba siempre activa. Cuando llegué a la adolescencia, constantemente mi sistema nervioso estaba activo. Es una sensación constante de sobreestimulación, con lo cual, cuando no eres capaz de gestionarlo o no sabes ni siquiera que tienes que gestionar eso, que ahí es donde está también ese alivio, pues se te va acumulando. Así que tenemos esa tendencia por esta acumulación que a veces tenemos por falta de conocimiento. La sobreestimulación sensorial de la que os hablaba antes es esencial. Tenemos que aprender a disfrutar de nuestros sentidos y poder limpiarlos y poder también diferenciar toda esa información que nos llega, porque es tanta que si no somos capaces de almacenarla y también de tirar a la basura gran parte de ella, se nos va a acumular y no vamos a poder gestionarla, no vamos a poder almacenarla y caracterizarla, porque todos estos estímulos y esta información que nos viene a través de los sentidos, nuestro cerebro y nuestro cuerpo también, todos nuestros órganos, lo que hacen es recibirla. ¿Sí? ¿Alguien me estaba diciendo algo? Bueno, lo que hacemos es que la recibimos. Cuando la cantidad es tan alta como lo es para una persona altamente sensible, el almacenamiento posterior, la interpretación y la selección de esa información es una gestión muy complicada. Es un proceso que se puede convertir en estrés, se puede convertir en ansiedad y en una gran incapacidad o incluso en una situación de pánico. Con lo cual es muy importante tener este conocimiento para saber que toda esa información la tenemos que ir clasificando poco a poco y la que no importa hay que saber también tirarla a la basura. Lo de sentirse el bicho raro que os comentaba al principio también es una tendencia, pero además es algo muy común. Casi todas las personas altamente sensibles en algún momento de nuestra vida así nos sentimos, o en muchos, mejor dicho. Hay veces que dices, bueno, claro, es que yo nunca he cuadrado en ningún grupo. Siempre la rara entre mis amigas, siempre la rara en clase, siempre la rara cuando he ido a la universidad, siempre la rara cuando íbamos al cine o hacíamos una actividad. Entonces, ese bicho raro se va también acumulando en nuestra autoestima. Y por eso es importante tener este alivio del conocimiento, para que nuestra autoestima, que es lo que nos encoge el corazón, no esté dañada, sino que nos demos cuenta de todo lo positivo y de todo lo bueno que tenemos. Y que aunque nos digan que somos un bicho raro, pues mira, sí, y ya está. Es verdad, soy un bicho raro, pero quizás el trabajar ese bicho raro es lo que nos va a ayudar también a darnos cuenta de todas las posibilidades que tenemos. Esto nos lleva a esa incomprensión, pero además incomprensión que sentimos a veces desde las personas más cercanas, incluso desde nuestra familia. Recuerdo una alumna que me decía, es que mi madre nunca me entendía, es que mi madre siempre me estaba regañando y me decía que por qué tenía que ser así, que por qué yo tenía esa tendencia a la depresión, como si la culpabilizara, hasta que no se dio cuenta de qué era lo que la caracterizaba y este rasgo no consiguió entender, porque lo que nos dicen nuestros padres, nuestras madres, nuestros profesores, las personas que son referentes para nosotros y para nosotras es algo tan importante que a veces no nos damos cuenta, pero puede llegar a hacer mucho daño y a hacernos tener esa sensación de incomprensión y de yo no soy capaz, yo no valgo. Una tendencia también a tener un mundo de sensaciones muy amplio, como os decía antes. Cuando entras en un sitio nuevo, en una habitación nueva, percibes incluso la rugosidad de la pared. Puedes percibir incluso cualquier olor diferente o puedes percibir dónde entra más luz o menos, o puedes percibir incluso eso que dices, ay, aquí hay un ambiente como que es un poco raro, ¿no? Aquí hay algo extraño.
o oye, qué bien me siento al entrar aquí. Esas percepciones que son toda esa información que nuestros sentidos nos ofrecen para que tengamos más conocimiento. Este es el libro que os recomiendo de Karina Zegers, Personas altamente sensibles. Para mí es un libro de mesilla, lo digo siempre. Me parece muy sencillo de entender, de leer. Desde el principio vas a sentirte totalmente comprendida y va a ser como si sintieras que Karina te está hablando a ti directamente. A mí me encanta por eso mismo. Y es un libro muy sencillito, baratito, y creo que para la lengua hispana es el que mejor podemos empezar a entender. Quien no haya leído nada sobre personas altamente sensibles, yo se lo recomiendo como primer paso. Mar, tenemos dos preguntas que van muy bien con la anterior diapositiva. Si te parece, la respondemos un poco. Claro. Para acumular. Leslie Celaya nos pregunta, ¿las personas altamente sensibles nacen o pueden irse formando en el transcurso de su vida? O sea, ¿pueden ir adquiriendo el rasgo PAS a lo largo de su vida? Y otra que, como nos dice Alba, ¿cómo poner límites para una persona PAS? ¿Cómo lograr que el hecho de ser PAS no afecte cognitiva, emocionalmente? ¿Qué estrategias, ¿no? Claro. En ese sentido? Y muchos ya en el chat ya están poniendo, yo era la oveja negra, que me tenía que llevar una sábana para poder mirar una película, y todas estas frases que todos y todas hemos escuchado muchas veces. Sí, bueno, mira, la respuesta para Leslie. Lo que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida es la sensibilidad. La sensibilidad existe en todas las personas, pero la alta sensibilidad, como he dicho antes, es hereditaria. Ahí es donde está la diferencia. Lo que tú puedes hacer es desarrollar tu sensibilidad todo lo que quieras y, por supuesto, mejorar los niveles de sensibilidad a lo largo de tu vida si lo trabajas y si realmente tienes constancia en ello. Pero la alta sensibilidad es un rasgo de la personalidad. Entonces, al ser un rasgo de la personalidad y ser hereditario, naces con ello. No sé si con eso he contestado, Leslie. Sí, muchas gracias. Y luego, en cuanto a la segunda, que era lo que me preguntaba concretamente, María, los límites, ¿verdad? Los límites, ¿no? Los límites para no caer en esas ansiedades y estreses. Claro, esto es algo que tiene que estar muy personalizado, ¿vale? Persona necesita su propio proceso de autoconocimiento y su propio proceso para ver dónde realmente necesita poner esos límites, porque todas no somos iguales, cada persona es única, singular y repetible, y cada una necesitamos saber cuál es nuestra necesidad concreta. Pero sobre todo, como os decía antes, esta estimulación sensorial debemos aprender a regularla. Y eso es un proceso que lleva su tiempo, que no es fácil, sobre todo porque estamos acostumbradas a ese desbordamiento de la estimulación. Estamos acostumbradas a que lleguen todas esas sensaciones y todos esos estímulos y llegar al agotamiento, porque cuando nos sobreestimulamos llegamos al agotamiento. Nuestro cuerpo, nuestra mente no puede. Entonces tiene que caer porque pierde toda la energía en intentar almacenar y secuenciar y organizar toda esa estimulación sensorial. Entonces, eso sería esencial para empezar a poner límites. Y luego, por supuesto, esta parte la vamos a ver un poquito más adelante también, que tiene que ver con el autoconocimiento, con el amor propio, con el alivio de conocerte, de descubrir quién eres y empezar a quererte un poco más, dejar la culpa a un lado, dejar esa basura emocional a un lado y poder trabajar un poquito más lo que tú quieres, para lo que sirves, tus capacidades, tus dones, tus talentos. Ese sería el proceso ideal. Y es un proceso que cada persona lo tiene que llevar a cabo de forma totalmente personalizada, porque ahí es donde realmente tú vas a descubrir cómo poner tus propios límites. ¿Te he contestado? Sí, sí, muchas gracias.
Bueno, pues os recuerdo, este es el libro de Karina, que además es un libro bastante baratito porque está también en portada blanda. Y ahora quería hablaros un poquito de esta estimulación sensorial. Porque, bueno, aquí veis esta imagen, que esta mujer está ahí sentada en la barca y parece como si estuviera inspirando, ¿verdad? Como si estuviera cogiendo aire y como si no pasara nada. Parece como que ahí no ocurre nada. Es como un momento en el que parece que la mar está quieta, pero ahí al fondo se ven unas aves, ¿verdad? Y ella está en una barca, con lo cual la barca tampoco estará quieta, ¿no? También estará moviéndose. Y además el color, a mí me da la impresión de que es un color como que está anocheciendo, o al menos parece que esos colores es porque el sol se va escondiendo, ¿verdad? Y ella lleva una corona de flores y en esa corona a mí me da la impresión de que quizás está celebrando algo. ¿A alguien se le ocurre algo más que pueda pasar en esta escena? Atrás parece un atardecer, porque parece esa parte amarilla, parece una puesta de sol, o el sol se está ocultando, o está amaneciendo, tal vez. ¿No? Ajá. A mí más bien, mira, me parece como si se estuviera preparando para que vaya a venir algo fuerte, tal vez una tormenta, un huracán, y por eso la oscuridad en una esquina, ¿no? Mira. Ajá. Sí. Yo la barca, que fijándome más, pues es una barca que no está nueva, son esas barcas de pescador, ¿no? Que están ya trabajadas, usadas. ¿Algo más se os ocurre? Pues yo le diría que tuviera cuidado, no vaya a ser que salga un tiburón. Sí, sí. Ahí apareció esa parte emocional, Paz. Yo la veo parece como si estuviera esperando algo o alguien, ¿no? Tal vez. Estando en esa barca de pescador un poco, digamos, vieja, ¿no? O tal vez huyendo de algo, digamos. Margarita dice que de repente está, ¿cómo es? Que está terminando de celebrar su fiesta de mayoría de edad. Ajá. Por esto de las flores, ¿verdad? Se ve como que el vestido es así como de fiesta y sus flores. Ajá. Claro, pues como veis, ¿sí? Yo la veo calmada, segura, y como que está por meter el pie al mar para ver si está frío, ¿no? Si está muy frío. Pues como veis, aunque parece que no ocurre nada, nos ha parecido que pueden ocurrir muchísimas cosas, ¿verdad? Porque aunque parece que no pasa nada, pero para mí sí. Yo puedo ver ahí miles de detalles y seguro que podríamos estar toda la tarde, toda la mañana, para las que estáis en Latinoamérica, descubriendo cositas y diciendo, ay, mira, pero fíjate, yo me he dado cuenta de que los colores son amarillo y verde. A lo mejor es que desde la zona donde está la bandera es amarilla y verde. Y yo veo que a lo mejor el pie, igual es que no solo piensa en meterlo, sino que ya lo ha sacado y está aquí como cogiendo aire porque se le ha quedado helado el dedo gordo. Tenemos esa gran capacidad para poder desarrollar. Y esa gran capacidad, como esta mujer, la compañera, que como no veo vuestros nombres al compartir, decía que le diría, oye, ten cuidado a ver si te vas a caer. Esa capacidad emocional para ponernos en su lugar. Yo creo que esta mujer es Paz. Eso es lo que yo pienso cuando la veo. Bueno, yo veo que ella es Paz y veo la gran seguridad en sí misma, que independientemente de los miles de peligros que aferran allí del tiburón, del mar y de todo, la quietud que ella tiene me impacta mucho. Efectivamente, parece que está ahí segurísima de sí misma y de todo lo que está ocurriendo. Hablan de la ¿qué? De la serenidad, ¿de la qué? Efectivamente. Bueno, pues como veis, para nosotros esta estimulación... Eso para que lo digamos, ¿no?
Ah, yo ahora sí que la voy a escuchar. Creo que alguien se ha dejado el micrófono abierto, pero no nos está diciendo a las demás, ¿verdad? Bueno, para que veáis que nuestra estimulación sensorial, nuestros estímulos vienen desde muchas partes, porque pensamos en ella. Yo me imagino lo rugoso que tiene que estar esa madera, por ejemplo, cuando veo esa pintura. Y me imagino lo rugoso que debe estar. Me imagino sus piernas sobre ese borde que deben estar quedándose ahí marcadas con el borde de la barca. Entonces, me imagino muchas cosas porque soy capaz de sentirlas. Todos mis sentidos se centran de una forma muy detallista y fijándome en todos los detalles. Nuestro sistema nervioso está siempre activado, pero es importante que esto no se confunda con la hipo o con la hiperactivación sensorial que suele relacionarse con el trastorno del espectro autista. Porque esto ha ocurrido muchas veces. Cuando vemos a una persona TEA, una persona con síntomas o con síndrome del espectro autista, podemos ver a una persona que puede recibir cualquier estímulo y asustarse o salir corriendo, o que haya muchísimos estímulos alrededor y que se mantenga impasible como si no ocurriera nada, ¿vale? Eso sería, en pequeños rasgos, lo que podríamos hablar de lo que es la hipo o hiperactivación en TEA, pero no es la alta sensibilidad. La alta sensibilidad lo que tenemos es nuestro sistema nervioso activado constantemente, como si esas ramitas que van saliendo de toda nuestra médula y de todos nuestros nervios que tenemos a lo largo de todo nuestro maravilloso cuerpo estuvieran siempre activos y esperando a ver qué ocurre aquí, qué ocurre allá, ¿vale? Esa es la idea. Es como si nuestros sentidos, que os lo comentaba antes, estuvieran a flor de piel. Karina, y yo lo he oído decir bastantes veces, habla de que es como si los poros de nuestra piel fueran más grandes, como si todo nos entrara. Por eso es tan importante esto de los límites, ¿no? Porque como todo nos entra, tenemos que ser capaces de saber lo que entra, lo que no queremos que entre y lo que queremos desechar. Normalmente disfrutamos de una percepción integral, porque como son todos estos sentidos los que están activados, nuestra percepción es una percepción integral que une todos esos estímulos que llegan. No sé si conocéis la sinestesia, pero hay veces que esa percepción es incluso sinestésica. La sinestesia es esta percepción de un sentido, pero mezclado con otro. Digamos que es como si yo, cuando huelo un perfume, veo un color. O cuando toco una piel, siento a través del olor. Y nosotras, cuando tenemos esa sensibilidad tan perceptiva y tan estimulada, si la tenemos limpia, somos capaces incluso de tener esta percepción integral, incluso sinestésica. Es como si a la vez fuésemos capaces de descubrir por los distintos sentidos algo que quizás solo llega por uno. En cuanto a la profundidad de pensamiento, aquí veis a este chimpancé que está aquí como disfrutando, pensando, quizás está sencillamente mirando al frente o solamente sintiendo cómo esa paja, cuando la muerde, va abriendo sus glándulas salivares y simplemente está ahí pasando el tiempo. Pero normalmente las personas altamente sensibles tenemos una profunda reflexión acerca de temas que pueden ser muy importantes, como por ejemplo cuando ocurre una guerra o cuando ocurre una pandemia, como estamos viviendo en este momento en nuestro planeta, pero también esos temas pequeños, nimios, que parece que a nadie les importa, pero oye, que a mí sí que me importan, que yo de repente me pongo a pensar y digo, ¿por qué esta cerradura abre hacia la izquierda? Y parece que a nadie le va a parecer interesante, pero a mí me parece interesantísimo. Porque cuando yo le doy al botón de esta lámpara, la luz se enciende. Este pensamiento existencial de ¿qué hago yo aquí? ¿Quiénes somos? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es este planeta? Este pensamiento existencial que va
más allá del cuerpo, de la carne, de lo que tocamos y de lo que vemos. Es una reflexión acerca de casi cualquier tema, dependiendo de lo que más te interese o más te llame la atención. Pero sí que va más allá de lo que se puede tocar y de lo que se puede ver. Disfrutamos muchísimo con la investigación, con el análisis, con ver cómo están hechas las cosas, ver la estructura por dentro, ver, oye, ¿y esto por dentro qué tiene? Vamos a investigar, vamos a ver qué va por aquí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo iba al colegio, las chicas en los viernes por la tarde hacíamos costura y sin embargo los chicos hacían... ¿cómo lo llamaban? Electrónica o algo así. Hacían unas cosas increíbles que a mí me encantaban. Le daban a un botón y se encendía una luz que iba por un circuito. Y yo los veía cuando salían de clase con eso y es que se me iban los ojos detrás. ¿Y cómo pasará esto? Porque nos encanta el análisis, esa investigación, el descubrir, ¿no? Y el decir, fíjate, he descubierto esto. Por eso yo conseguí descubrir la alta sensibilidad, porque me pasaba horas y horas en la biblioteca y cuando salía algo referente decía, ahí va, ¿y esto qué será? Y me iba a otra estantería, a ver si este autor dice algo. Es algo que nos priva, ¿no? Es algo que nos hace disfrutar. Nos gusta mucho conocer el origen, cómo están hechas las cosas, la composición. Disfrutamos muchísimo y cada vez más, y creo que es algo que debemos cada vez hacer más, por ejemplo, con todo lo que son los procesos. El cocinar es algo que una persona altamente sensible puede disfrutar muchísimo cada día y es algo que nos pasa todos los días, que hacemos todos los días y que nos puede ayudar mucho a relajarnos, a estar en ese estado de disfrute, en ese estado de atención plena y a disfrutar con cómo se va transformando lo que hacemos. Aquí vemos el otro rasgo, que es el que os comentaba, de la percepción del detalle. Fijaros en esta tortuga. Y yo, por ejemplo, cuando veo sus colores, me quedo enamorada de la imagen. ¿Qué detalles veis aquí? Es digamos, la parte geométrica, tan perfecta la simetría, esa degradación, porque hay alguna degradación del color, esas formas de pronto no definidas, veo algo perfecto. La perfección. Será paz ella. ¿Perdón? Será paz ella. Sí. Bueno, se nota, o sea, está así, por la simetría y todo, se nota que está en lo profundo del mar nadando y se nota que está en una sensación de paz y tranquilidad, ¿no? O sea, no se ve que fuera una tortuga que esté en peligro, digamos, que estuviera persiguiendo un depredador o algo, ¿no? Está tranquila y nadando tranquila. Yo puedo apreciar las luces y sombras, ¿no? Tanto de la tortuga como del fondo del mar, ¿no? Y la belleza. Y lo primero que al ver la imagen dije, ay, quisiera ser esa tortuga. Me encantó. Por esos colores podría decirse que es el Caribe o unas aguas así celestes. Berta dice esto, la luminosidad, los colores que se van viendo, ¿no? Y a mí me da esa impresión como cuando estamos en este mar Mediterráneo nuestro, que estás ahí haciéndote tumbado, muerto, que dices, wow, ahí disfruto, como esa sensación. ¿Cuántos colores veis? De tonos, Muchos. entre marrones y azules. Turquesa, verde, celeste, negro también veo por ahí. Negros y grises, sí, sí. Grises, marrón, rojo, amarillo, anaranjado. Hay blancos. Blanco también. Amarillos, efectivamente. En la tortuga, ¿no? Anaranjado, marrón, verde, negro. A mí me encanta esa aleta, su patita delantera a la derecha nuestra,
y su cabecita, que es del mismo color del caparazón, me parece precioso. Ese giro de esa aleta parece que fuera una pluma, me parece precioso. Esa sensación que te da como de que es algo tan sutil, ¿verdad? Cuando realmente es un animal que debe pesar un montón, pero tienes esa sensación de sutileza, de algo ligero. Totalmente, totalmente. Olga dice que ve esto, equilibrio, mucha paz. Yo cuando lo vi me encantó porque fue sentir lo que ella estaba sintiendo. En ese momento viví lo que era estar ahí debajo del mar, ¿verdad? Sumergida y sentir lo heladito del agua, porque la sentí heladita. Cuando lo vi, lo sentí fresquito y una alegría de estar ahí junto a la tortuga. Percibiste lo que ella está percibiendo, ¿verdad? Con sencillez. Sí, sí. Es que la percepción del detalle en las personas altamente sensibles lo que nos hace es poder descubrir la belleza, pero además poder sentirla. Esa es la curiosidad. Y eso es lo que nos ayuda a disfrutar de la vida cada día. No solamente lo vemos de una forma científica o de una forma objetiva, sino que también lo vemos de esa forma subjetiva porque lo sentimos. Y ahí es donde está nuestra estimulación y ahí es donde está nuestra especial percepción. Porque hay otras personas que te pueden hacer un análisis y te hacen un análisis perfecto. Pero nosotras, además de ese análisis perfecto, hablamos de las emociones, de los sentimientos, de lo que sentimos cuando ella siente y de que nos sentimos como ella se siente, como decía esta compañera. Tenemos una gran capacidad de observación y ese disfrute de lo más pequeñito, de lo minimalista, que solo con una imagen podemos sentirnos tan ligeras, que podemos sentirnos tan en paz. Es algo que es una cualidad que de verdad que debemos aprovecharla porque es un gran regalo. ¿Y aquí qué veis? Está Madre mía, qué divertida. Una juguetona, pues. Pues no sé. A mí me parece que es alguien que le ha hecho una broma y a ella le ha parecido que nada que ver. Ha escuchado un mal chiste. Aquí yo veo a alguien que está diciendo, tu opinión me importa poco. Ajá. Sí, también. Y alguien que le molesta que le hagan fotos y dicen, una foto, y se pone... ¡ah! Sí, sí, tal cual, así. Ah, ya quieres. Como dice, ay, por favor, otra vez. Una cosa así. Bueno, nosotras tenemos una gran emocionalidad y eso hace, igual que podemos sentir, también somos capaces de poder expresar muchas emociones a la vez. Tenemos un mundo emocional intenso, como decía esta compañera al principio, que decía que si eso de ir al cine y ponerse a llorar como una magdalena también tenía que ver, por supuesto. Tiene que ver con la empatía, que como antes hemos sido capaces de ponernos en el lugar de esa chica y decir, pues mira, es que le han dicho, te voy a hacer una foto y ha dicho, pues venga, me la vas a hacer, pero ya verás. O, ¿verdad? Somos capaces. Tenemos una gran disposición a la ayuda. No es que seamos unas personas extremadamente bondadosas siempre o estos mitos que a veces ocurren. También os recomiendo ver el vídeo sobre mitos que tengo en la web porque puede haber de todo y esto depende también de hasta dónde nosotras queremos llegar, de cuál ha sido nuestra educación, de cuál ha sido nuestra historia de vida y dónde estamos. Pero sí que es verdad que si tú vas a un sitio a hacer un papeleo y te toca de funcionaria una persona altamente sensible, agradécelo, porque va a intentar que tú salgas de allí con tus papeles solucionados. Y si no es una persona altamente sensible, sencillamente va a decir, es que esto no me corresponde a mí, es que esto tiene que venir a las 9 de la mañana, es que esto tal, y sin embargo una persona paz va a intentar que tú puedas hacerlo. Al menos va a poner todo de su parte. Esa es una característica que también hemos comentado muchas veces. Porque tenemos esa comprensión de la otra persona y de los personajes. Por eso cuando vamos al cine,
sentimos lo que está diciendo esa persona, sentimos lo que está ocurriendo ahí, pero lo sentimos de una forma profundísima. Hay veces que salimos de las películas y parece que nos ha pasado algo, de la llorera que nos hemos llevado. O también salimos con una emoción y una alegría tremenda porque nos la ha transmitido esa película y lo hemos vivido como tal. Somos capaces de vivir con mucha intensidad esas emociones. Por eso es recomendable que veamos y que disfrutemos del cine que realmente nos enriquezca. A ver si esto os suena. No llego a todo. ¿Y cómo proceso yo toda esta información? ¿Cuántos detalles? ¿Qué de tareas que tengo que hacer hoy? ¿Qué de gente que hoy tengo que atender? Va a tener razón, aunque yo no soy normal. Ya me lo decía mi madre, que es que te emocionas demasiado, que a ti eso ni te va ni te viene. Siempre estás igual, es que todo te afecta demasiado, tampoco es para tanto. ¿Os suena? Sí, mucho. La última frase Sí, claro, mis hijos me la dicen bastante. todo el tiempo. Perdón, que no he podido escuchar lo último. No, que te decía que la última frase me la repiten mis hijos constantemente. Constantemente. Pues mira que es probable que alguno de tus hijos también sea Paz. Qué lindo para poder darle la información y que no se sienta el rarito de los tres. Sí, sí, es muy probable. Entonces, es muy probable que también vea y diga, bueno, pues es que yo así también me siento a veces. Bueno, estos son frases que es lo que me cuando decía yo mi hago hermana. cuestionarios y la gente me contesta, son algo muy común. Es algo que nos pasa de forma, pero vamos, a diario. Alguien estaba diciendo algo. Ah, sí, que con las dos últimas me relaciono bastante en mi familia, me lo han repetido siempre. Sí, sí, suelen aparecer. Es algo que suele aparecer de forma bastante sencilla. Y precisamente cuando estamos escuchando esto constantemente, cuando asumimos esto como parte de nosotras, son potenciadores de ese estrés y de esa ansiedad. Porque esto es lo que nos produce ese estrés y esa ansiedad. El constantemente sentir que estamos en incoherencia con nosotras mismas, cuando realmente nuestra alta sensibilidad, si la somos capaces de disfrutar, no es algo que nos deba producir estrés y ansiedad, sino esa tendencia que nosotras podemos ajustar de alguna manera. Pero claro, si toda la vida te dicen, es que no te enteras de nada, es que a ti eso ni te va ni te viene, tú ni te preocupes, pues llega un momento en que dices, bueno, yo soy tonta, yo no valgo, yo soy esto, la culpa es mía. Empezamos a tener esa sensación de que nosotras somos responsables de todo lo malo y realmente no es así. Esto es una costumbre de las personas cuando no entienden lo que ocurre. A los demás también tenemos que educarlos. A las demás personas con las que convivimos a veces también hay que educarlas, pero no es fácil. Es más fácil que nos empecemos a educar nosotras y que empecemos a darnos cuenta de que cuando alguien dice es que te emocionas demasiado, no está entendiendo lo que nos ocurre, pero que nosotras sabemos que es que nuestro mundo emocional es intenso. Cuando eso ocurre y somos comprensivas y compasivas con nosotras mismas, ya no nos importa. Y al final la persona que te lo dice constantemente dejará de decírtelo, porque verá que no te afecta. Así que es importante y necesario que seamos nosotras quienes nos eduquemos, porque a veces nos planteamos que es que todo el mundo tiene que saber lo que es la alta sensibilidad, es que todo el mundo tiene que saber tratarnos a las personas altamente sensibles. Y yo creo sinceramente que ese no es el camino. El camino es conocernos, reconocernos y trabajarnos con nosotras, para que el resto lo vaya descubriendo, pero primero que nosotras lo tengamos claro, para no sentirnos culpables con esas ideas de no llego a todo, de no soy capaz de procesar tanta información, qué de gente, cuántos detalles, que ese agobio se convierta en un proceso conocido. ¿Me ibas a decir algo, María? No, una cosa de repente con todo esto, que
una vez en casa, acá, en la comunidad, les gustan mucho las películas de Cantinflas, lo conocen, ¿no? Cantinflas y sus personajes. Sí, claro. Y un momento dado, yo es que no hay películas de Cantinflas que no puedo ver, porque es cuando es más como denigrado, no paso gusto. Y algunas películas de Cantinflas me provocan angustia, ¿qué tal? Entonces, ahí yo suelto a la casa, a la comunidad, es que las películas de Cantinflas, algunas me provocan angustia, no me dan risa. Bueno, eso parecía el chiste del año. Claro. ¿Cómo es que Cantinflas no te va? Digo, es que hay películas que sí, que me va, pero cuando son esos personajes que parece que siempre le hacen el abuso, es que no puedo y no disfruto. Claro. Pero darme cuenta de todo eso, es decir, soy yo, no, las otras siguen viendo películas de Cantinflas, tienen que seguir viendo películas de Cantinflas, lo que yo escojo cuáles. Claro, ¿sabes qué pasa? Que eres tú la que puede saber eso, y cuando se lo digas varias veces, ya verás cómo luego son esas personas las que te van a decir, María, ahora esto tú no vas a poder verlo, pero van a entender que hay otras personas que su percepción es diferente. Lo importante es que entiendan que hay diversidad de percepciones, porque ahí es donde nosotras podemos hacer algo. Más que en exigir, que a veces hay muchas personas paz que como que exigen, no, pero es que yo soy paz y tú me tienes que tratar con más sensibilidad. Bueno, no, es muy difícil hacer eso. El enseñar a otros es muy complicado. Es más fácil enseñarnos a nosotras mismas y después ya verás cómo el otro te ve y ve ese reflejo y se proyecta. Entonces, lo que tenemos que hacer con todo esto es decir, esta es mi invitación, me importa un comino. No sé si conocéis esta expresión en Latinoamérica. Sí, claro que sí. Sí. Yo necesito conectar con mi esencia sensible para disfrutar de la vida. Me importa un comino que tú no entiendas que a mí esa película de Cantinflas o esa película que vimos ayer tiene un trozo que yo no puedo ver. Ser o no ser paz, pero si lo soy, aún más. O sea, me importa un comino si yo soy o no soy paz, pero si lo soy, aún más. No quiero saber nada de que tú me digas si es que yo soy profundamente emocional o si es que yo no me entero de nada o es que eso ni me va ni me viene. Es algo que tiene mucho que ver con lo que preguntaba esta compañera al principio, que decía que si se podía desarrollar la alta sensibilidad. Seamos o no seamos paz, pero si lo somos aún más, tenemos que ser capaces de decir, me importa un comino, yo siento así, yo vivo así y yo lo que quiero es poder disfrutar de esta emocionalidad. Y sí, voy a poner mis límites, pero no me digas que es que yo soy rara porque mi emoción es muy profunda. Yo voy a disfrutarla. Eso es una flor de comino. Así que me importa un comino y yo no puedo sentirme culpable, porque cuando nos repiten esto constantemente, empezamos a entrar en ese mundo de la culpa, donde ya todo nos parece que es por nosotras. Ya si ocurre cualquier cosa, he sido yo. No sé si os acordáis, si habéis visto en Latinoamérica una serie que aquí en España, cuando yo era adolescente, se usaba mucho, que era de un chico que siempre decía, ¿he sido yo? No sé si os suena. Bueno, pues es una serie que todo lo que pasaba, me parece que se llamaba Urkel, todo lo que pasaba siempre decía, ¿he sido yo? ¿Por qué? Porque todo le pasaba a él. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotras seguimos pensando que lo que nos dicen y ese bicho raro está ahí, no vamos a poder nunca desarrollarnos como personas, no vamos a poder desarrollar nuestras propias capacidades. Así que no podemos sentirnos culpables constantemente porque otras personas no comprendan cómo nos sentimos. Lo que tenemos que hacer, que es importante, es conocernos, reconocernos, saber dónde está ese conocimiento. Saber, ahora que muchas de las que estamos aquí ya hemos descubierto esa profunda emocionalidad, ese disfrute del detalle, esa profunda empatía también, esa capacidad para disfrutar del detalle y esa capacidad también para entender al otro. Vamos a dejarlo que surja, que lo conozcamos y a disfrutarlo cada día.
Creo que una vez que descubrimos que somos paz, lo importante es conocernos, aceptarnos y amarnos. Efectivamente. Y como decías, ahí es cuando todo lo demás te va importando un comino. Antes no, antes todo te afecta. Claro. Pero una vez que vas descubriendo eso y vas relacionando, por eso tenía este comportamiento desde que era niña. O sea, creo que la mayoría tiene recuerdos o un olor, como decías, te remonta al pasado o a una persona o a una situación determinada, ¿verdad? Y nadie puede entenderte si no lo siente. Eso es algo que me digo constantemente. Aquella persona no lo siente como yo. Efectivamente. Pero también es muy importante aceptar que eres diferente y lo que te ocurre, ¿vale? Porque a veces esta secuencia de me voy a amar, me acepto, me voy a querer a mí misma, nos hace alejarnos de algo que para una persona paz es esencial. Y es esa tendencia a la ayuda y a la relación con las otras personas. Entonces es muy importante encontrar ese equilibrio, aceptarnos tal y como somos, pero no dejando a un lado esa necesidad social, porque además como seres sociales la necesitamos siempre, seamos o no paz, pero si somos paz todavía más. Es muy importante, sobre todo las mujeres y los hombres paz, pero las mujeres en general por nuestra situación de minoría, que creemos redes de apoyo, que creemos redes de comunicación como esta que estamos ahora desarrollando, para poder comunicarnos, entendernos y también para poder saber, bueno, esto que tengo aquí sí lo quiero cambiar, pero esto otro no. Porque nadie puede ser feliz por ti. Es muy importante para mí que un mensaje que siempre intento comunicar y que llegue claramente, y es que la búsqueda de la felicidad a veces nos hace perdernos en las expectativas y perdernos en el camino. Para una persona paz, para cualquiera, pero si eres paz aún más, es importante ser capaces de disfrutar de cada paso. Es esencial que seamos capaces de ir pasito a pasito y que esos instantes de felicidad los sepamos aprovechar y sepamos notarlos. Como decía la compañera, esta aceptación, que seamos capaces de notarla, de interiorizarla, para que eso nos produzca esa sensación de felicidad. Porque la felicidad es instantánea, pero la satisfacción es una suma de muchos momentos de felicidad. Y cuando sumamos muchos momentos de felicidad, que para las paz es algo muy sencillo, si estamos en equilibrio, entonces es cuando podemos vivir con satisfacción, es cuando nos levantamos por la mañana diciendo, qué día más maravilloso me ha regalado hoy la vida, ¿qué voy a hacer hoy? Y ya no ves que son un montón de tareas las que tienes que hacer, sino ves un montón de posibilidades. Y eso para una persona paz es muy sencillo siempre que esté en ese estado de aceptación y de amor a sí misma. Así que, como decían la compañera, me reconozco, me acepto, me cuido, me amo y me importo. Porque a veces con esa tendencia a la ayuda nos importan más los demás y nos dedicamos tanto al otro, sobre todo las mujeres, que no nos damos cuenta de que quien más me importa en mi vida soy yo. Así que no sé si queréis comentar algo. Yo voy a dejar de compartir. Yo quisiera, gracias. Hola, Diana. Hola. Bueno, estoy en Bogotá, en Colombia, y gracias a María por esta oportunidad, porque pues por alguna sesión que tuvimos de otros espacios que estamos manejando, ella detectó eso y me dijo que yo era una mujer paz. Y claro que sí, lo corroboro, claro está. Y pienso que lo que decía la otra compañera, sí, aceptarnos, pero yo todos los días, cuando me despierto, lo primero que doy gracias por ese nuevo día,
pues por todas las cosas que van a pasar, por todo lo que voy a poder hacer. Y pienso que siempre lo digo y ahora lo confirmo, que creo que nosotras, bueno, tanto hombres como mujeres paz, tenemos una misión muy importante en el mundo, ¿no? Cada uno de pronto sabrá cuál es su objetivo, su meta, pero es como canalizar toda esta parte de sensibilidad, canalizarla para poder llegar a los demás. Gracias porque, no, o sea, excelente. Mi hija pues no puede estar, pero cuando decía que era hereditario, yo, uy, sí, total. Es algo hereditario. Ella también es una mujer paz. Y bueno, son tantas cosas que esa parte de ser artesana de la vida, no, mejor dicho, me identifico con muchas cosas, ¿verdad? Que muchas gracias por este espacio. Excelente. Gracias a ti, Diana. Alguien me está preguntando sobre musicoterapia, ¿verdad? Sí, Berta. Berta te está preguntando cómo que expliques el concepto y enfoque de trabajo desde la musicoterapia. Ella nos habla desde Lima, desde Perú. Sí. Berta, es que la musicoterapia es una ciencia muy amplia. Yo creo que esencialmente cuando hablamos de sensibilidad, la musicoterapia donde puede colaborar es en el descubrimiento, en el proceso de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque la música, cuando un profesional la dirige y cuando sabe dónde tiene que ir, cuando se acuerdan los objetivos, cuando hacemos una sesión de musicoterapia, la primera es conocer a la persona, se hace una entrevista. En esa entrevista vemos cuáles son los objetivos, cuáles son las capacidades y si realmente se puede ayudar a esa persona. Y ahí lo que hacemos es secuenciar el proceso con el que vamos a trabajar y llegar a ese acuerdo con la persona. Entonces, la musicoterapia puede trabajar muchísimos aspectos, pero yo creo, o desde la perspectiva desde la que yo trabajo, es precisamente a trabajar desde esa evocación, desde el poder de evocación que tiene la música, que tiene el sonido, y también desde el poder que tiene el sonido para tranquilizar, para relajar y para producir un estado de calma en el que tú puedas trabajar las necesidades que tengas. Pero no solamente ese estado de calma, sino que va mucho más allá. Evoca, se trabaja todos esos recuerdos, esos orígenes, esas sensaciones y esas emociones para poder trabajarlas en el momento y saber exactamente... Perdón, es que me están llamando, pero no he querido, porque hasta ahora ya había dicho que estaba libre. Entonces creo que es desde donde se puede trabajar, pero cada musicoterapeuta elige el camino y depende de su especialidad. Angelina tiene en el chat una pregunta, a ver si la persona se irrita con la persona paz, ¿dónde está? Si se irrita rápido con sonidos o cosas que no le gustan. Si son, sí, claro, por supuesto. Es que igual que tenemos esa percepción del detalle para darnos cuenta de lo precioso que es ese fondo en el mar, también lo percibimos con muchísima más facilidad ciertos sonidos chirriantes, por supuesto. Es algo que hay que tener mucho en cuenta. El ruido es algo que nos altera muchísimo, porque cuando hay mucho ruido, todo nuestro sistema está percibiendo toda la infinidad de sonidos que tenemos alrededor. Y después había una mano levantada. Hola, perdón. Solo agradecer que no conocía el tema y me tiene así muda porque he pensado tantísimas cosas, que yo soy una persona paz, tengo un hijo paz y estoy reconociendo totalmente a una nieta. Mi nieta desde chiquitita, ella miraba aún las cosas de niños donde había un sufrimiento y mi nieta lloraba a mares y todavía hasta este momento ella no puede con el dolor ajeno ni nada porque es altamente, ahorita me doy cuenta, altamente sensible. Claro. Voy a estudiar su página y a revisar esto, pero un adelanto, ¿cómo puedo ir ayudando a mi nieta, sobre todo chiquitita, a manejar esas emociones? ¿Cuántos años tiene, Eva? Mi nieta tiene 9 años.
Claro. Bueno, es muy importante, ella precisamente está en una segunda etapa de evolución biológica y psicológica, en la que es muy importante trabajar con ella los límites emocionales, para que no le afecten demasiado, pero como eso es tan difícil, lo importante es que tenga un espacio donde comunicarlos, donde pueda sacar esas emociones y donde pueda plasmarlas. Porque ella ahora mismo todo lo que siente no sabe cómo trabajarlo. No estamos educadas emocionalmente, ni en Latinoamérica, ni en España, ni en muchos otros países. Eso, por ejemplo, en los países nórdicos es algo que se trabaja muchísimo y que es verdad que los niños incluso en la escuela y en las familias trabajan mucho lo que es la educación emocional. Pero nosotras en nuestra cultura latinoamericana no tenemos esa educación. Entonces es muy importante que se trabaje con ella ese espacio donde poder expresar, que sepa lo que siente y que tenga herramientas para poder decir me siento así y esto es lo que me ocurre. Ok, gracias. Sí. Sí, ella pasa en pintura, en karate, en miles de actividades. Ella misma dice, quiero más horas para hacer más cosas. O sea, pero ya no se puede, pues ya no tiene tiempo. Claro, no, pero es que eso, ¿sabes qué pasa también? Que puede llegar a sobreestimularla. Sí, por eso hemos ido viendo, bueno, los papás han hecho una buena labor, por lo que estoy viendo ahorita en todo, han hecho una buena labor en darle límites, pero entiendo ahora tanto ella su deseo de expresión que tiene. Claro. Sí. En mi canal creo que hay un vídeo que creo que ya está colgado que habla de la maraca emocional. Si quieres echarle un ojo, porque no sé si está en la web. Míralo por la web en la parte gratuita y luego también en el canal de YouTube si quieres, que se llama Maraca Emocional. Y si no recuerdo mal, tiene 2 partes. Y es una manera también de trabajar el reconocimiento de las emociones, pero es importante que ella tenga un espacio en el que reconocer esas emociones. Ok, gracias. Gracias. Ana, Hola. Hola. Primero agradecer a María Pisa por esta oportunidad tan linda, siempre nos comunica las actividades que va teniendo. Bueno, yo tengo una consulta, bueno, y ahora vi que, como dice, es hereditario, yo creo que también he pasado por estas etapas, no la entendía antes, no la conocía, pero ahora quisiera saber, justo habló la señora antes que yo, que es acerca de su nieta. Yo tengo mi nieto, que ya lo escucharon, él es súper así, también paz, porque cuando tenía mesecitos, bueno, mi hija está en la danza, y hay músicas que necesita usar para expresar la danza, pero él es que solo escucha ese tipo de músicas y se pone a llorar, pero con un sentimiento de dolor. Entonces, y así como han dicho todas las características, él tiene mucho de eso, inclusive cuando usamos cualquier artefacto, ya sea licuadora, secadora, lo que sea, es que antes se privaba, se asustaba. Lo hemos tratado de sobrellevar diciéndole, vamos a usar esto, vamos a usar aquello, y él se prepara, ¿no? Entonces ahora como ya va conociendo qué ruidos son, y por ejemplo le digo, ¿cómo hace la licuadora? Y lo hacemos juntos, todo, pero está intentando manejar eso. Quisiera saber qué otras pautas nos podrían dar para poder aplicar en ese caso, porque de verdad es muy sensible, es demasiado sensible. Bueno, en primer lugar hay que evitar el sufrimiento. Cuando una persona está sufriendo hay que evitarle el sufrimiento y está claro que el niño sufre. Entonces, aparte de enseñarle esos sonidos, hay que evitárselos. Y si no podéis evitarlo porque es un aparato que estáis usando, ponerle unos cascos o algo que le amortigüe del sonido, hasta que él vaya creciendo y vaya desarrollando la capacidad de ir descubriéndolos. Pero de momento, unos cascos, por ejemplo, para que no sufra, estarían bien. ¿Y cómo podríamos nosotros hacemos con respecto a la música, lo sacamos donde está la música, todo eso, pero hay momentos en que a veces es inevitable que esté, sobre todo considerando el caso de que mi hija está en la danza. Entonces ella es profesora también y necesita escuchar algún tipo de música, y él está ahí. Ahora que estamos en casa, que trabajamos desde casa, todo eso, ¿cómo se hace en esos casos? Pues que se ponga tu hija los cascos. Y si no puede porque necesita ponerlos en alto, se lo pones al niño, pero está claro que el sufrimiento es lo primero que hay que cortar. Ah, ya. Ok, muchísimas gracias. Nada.
Algo curioso a veces, bueno, a nivel de paz es bueno, a mí es más la luz. Entonces, hasta que comprendí todo este mundo, entonces yo necesito que la habitación esté al 100% oscuras para yo sentirme descansada. Acá no lo puedo tener, llega resplandor, pero incluso es la luz, la luminosidad que entra cuando descansas, molesta. Claro, es importante evitar el sufrimiento, pero eso para cualquier persona. Cuando una persona pasa además, tiene esta capacidad de sobreestimulación, pues tiene esas pequeñas cosillas que le hacen un poquito más de daño. Pero no venimos aquí a sufrir, venimos a disfrutar de la vida. Entonces, si algo te hace sufrir, hay que evitarlo o mitigarlo lo máximo. Sí, a mí me pasa lo mismo también, tanto con el ruido como con la luz, con ambas cosas, ¿no? Me generan, además que sufro de epilepsia, me genera dolores de cabeza, etcétera, ¿no? Entonces, incluso si quiero dormir o descansar bien, me pongo esos tapasoles como los que te regalan en los aviones, o duermo con tapones en los oídos, igual siento el ruido, igual escucho los carros en las calles con los tapones puestos, por ejemplo, pero lo mitiga, ¿no? Como dices tú, lo baja un poco la intensidad. Y cuando salgo a la calle salgo o con gorro o con lentes de sol, es la única forma, porque si no, no Hay puedo. tratamientos específicos de sonido también que sirven para que tus oídos y tu cerebro se vaya acostumbrando poco a poco y que tú vayas aumentando esa tolerancia. Pero sí que es verdad que lo esencial es reducir lo que nos haga daño. Claro. Y a un niño, por ejemplo, yo no le pondría esos sonidos. El niño tiene que desarrollarse primero. Vale, porque estamos entrando en esa hora, casi hora y media. Sí, no sé, yo en 2 minutos os tengo que dejar, pero si queréis y tenéis alguna duda más, me podéis escribir. Perdón, Mar, mucho gusto conocerte. Me presento con todos, soy Berta Ciander de Lima, de Perú. He hecho algunas preguntas por el chat para no interrumpir, pero el tema de la voz humana me interesa muchísimo. Acá en Lima tenemos un estilo, una forma de expresarnos diferente según las culturas, porque somos un país pluricultural, ¿no? Entonces los tonos de la voz varían según las zonas, hay ciertos acentos, cierta fonética, pero en general las personas en su voz cuando acentúan un estado de ánimo, sea de tristeza, de cólera, en fin, de desasosiego, de desazón, etcétera, etcétera, son sensibles a esto. Entonces, ¿en qué medida tendríamos desde la musicoterapia también que aprender a manejar la voz autocontrolada de algún modo según la emoción para no hacer daño a la otra persona, sea niño, joven, quien sea, o una persona mayor, ¿no? Yo soy profesora de educación musical, a lo que me he dedicado muchísimos años y aún dedico a través de otras formas este tema, ¿no? Y me interesa mucho tu opinión como musicoterapeuta y terapeuta holística. La voz es el vehículo de la expresión, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que queremos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu consejo en líneas generales, por favor? Bueno, en líneas generales sobre todo es trabajar la voz desde los sonidos armónicos, redescubrir la voz y redescubrir cuáles son los armónicos que tú tienes en tu voz. Eso me parece esencial. Pero también el conectar la voz con las emociones. Entonces, cuando tú eres consciente de cómo usas la voz, precisamente la voz es mi instrumento principal. Cuando tú eres consciente de cómo usas la voz, es cuando puedes mejorarlo. Y también cuando son otros los que van a usar esa voz, que tú sabes que a lo mejor te puede causar una determinada emoción, el estar preparada. El saber que eso va a pasar es lo que te hace anticiparte. Pero personalmente creo que lo esencial, que eso creo que me vas a entender perfectamente, es conocer los armónicos de tu voz, poder desarrollar tu voz en todos los armónicos posibles para que ese abanico sea lo más amplio posible y tú puedas modularla mejor. Perfecto, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias.